Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, Ceci. ¿Cómo está Juan y cómo están a todos ustedes? La verdad que nosotros muy contentos de renovar esta emisión con algunos puntos importantes a destacar en este comienzo. Vamos a detenernos en las comunicaciones. 40 años de la RAI, un medio de comunicación importante en Italia. El Papa no solamente que estuvo cercano, sino que le habló a los comunicadores de todo el mundo. Exacto, y además siempre el Papa con mensajes orientados a la ecología, a los más desprotegidos del mundo, a la comunicación. Y hoy vamos a sumar, además, y le damos la bienvenida a Dayana y a Belén que nos acompañen en esta presentación de la información. Vamos sumando gente al equipo, así que no se pierdan esta emisión y quédense con nosotros en Francisco a Diario. Durante la oración del Ángelus, el Papa Francisco ha reflexionado sobre el Evangelio de Lucas, que tiene como protagonista a un administrador astuto y deshonesto que ha despilfarrado los bienes de su patrón y está a punto de ser despedido. En este sentido, el Papa Francisco nos invita a reflexionar que la riqueza es capaz de crear muros. El Papa Francisco invitó a saber transformar los bienes y las riquezas en relaciones, porque las personas valen más que las cosas y cuentan más que las riquezas poseídas, y advirtió que la riqueza deshonesta es estiércol del diablo. Así lo dijo el Santo Padre antes del rezo del Ángelus, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, durante su reflexión sobre la parábola del Evangelio de San Lucas, el cual tiene como protagonista un administrador astuto y deshonesto, que está por ser despedido. En esa situación difícil, el personaje de la parábola no recrimina al jefe, no busca justificaciones ni se deja desmotivar, sino que idea una forma de salida para asegurarse un futuro tranquilo. Reacciona con lucidez, reconociendo los propios límites. Cavar no tengo fuerza, mendigar me da vergüenza, relató el Papa, quien concluyó que el administrador deshonesto actuó con astucia y robó por última vez a su patrón al llamar a los deudores y reducir las deudas que tenían, para hacérselos amigos y luego ser recompensado por ellos. Esto es hacerse amigos con la corrupción, es obtener gratitud con la corrupción, como lamentablemente es costumbre hoy, añadió el Papa improvisando en su predicación. De este modo, el Santo Padre advirtió que la riqueza puede empujar a levantar muros, crear divisiones y discriminaciones. Jesús, al contrario, invita a sus discípulos a invertir la rueda. Gánense amigos con la riqueza. Es una invitación a saber transformar los bienes y las riquezas en relaciones, porque las personas valen más que las cosas y cuentan más que las riquezas poseídas. La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta. Fatevi degli amici con la ricchezza. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute. Nella vita, infatti, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse ricchezze, cioè i diversi doni di cui Dio le ha dotato. Ma Gesù indica anche la finalità ultima della sua esortazione. Fatevi degli amici con la ricchezza, perché essi vi accolgano nelle dimore eterne. Ad accoglierci in paradiso, se saremo capaci di trasformare le ricchezze in strumenti di fraternità e di solidarietà, non ci sarà soltanto Dio, ma anche coloro con i quali abbiamo condiviso, amministrandolo bene, quanto il Signore ha messo nelle nostre mani. El Papa Francisco recibió a los participantes del 24 Congreso Internacional de la Sociedad
para el derecho de las iglesias orientales. En su mensaje aseguró que el diálogo ecuménico es una riqueza invaluable para el derecho canónico y remarcó la importancia de vivir en sinodalidad. El Papa Francisco recibió a los integrantes de la Sociedad por el Derecho de las Iglesias Orientales, que visitaron Roma en el ámbito de la celebración del 50 aniversario de su fundación, sucedida en esa ciudad italiana en 1969, poco después del Concilio Vaticano II. Esta sociedad fue creada por el padre Iván Susek, que, como dijo el Santo Padre, trabajó incansablemente en el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. En el ámbito de este aniversario, es que el patriarca Bartolomé, como vicepresidente de la sociedad, pudo encontrarse con el Papa. A todos ellos, el pontífice les dijo que su estudio tiene una dimensión sinodal, caminan juntos y en una escucha mutua, comparan sus tradiciones y experiencias para encontrar formas de unidad plena y acercarse al cumplimiento de la oración del Señor, que todos sean una cosa para que el mundo pueda creer. Asimismo, Francisco destacó que el diálogo ecuménico también es un enriquecimiento para el derecho canónico, y como ejemplo de esto, destacó la sinodalidad, que traducida a ciertas instituciones y procedimientos de la Iglesia, muestra bien la dimensión ecuménica del derecho canónico. El Papa afirmó que, por un lado, se tiene la oportunidad de aprender de la experiencia sinodal de otras tradiciones, especialmente las de las iglesias orientales. Por otro lado, señaló el Papa, está claro que la forma en que la Iglesia Católica experimenta la sinodalidad es importante para sus relaciones con otros cristianos. Es un desafío ecuménico. Basandosi sul comune patrimonio canonico del primo millennio, il dialogo teologico attuale tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa cerca precisamente una comprensione comune del primato e della sinodalità e delle loro interrelazioni al servizio dell'unità della Chiesa. Cari amici, anche il vostro studio ha una dimensione sinodale. Voi camminate insieme e nell'ascolto reciproco confrontate le vostre tradizioni ed esperienze per trovare vie verso una piena unità. En la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco recibió en audiencia a directivos y empleados de ferrocarriles estatales en el marco del primer decenio de alta velocidad en Italia. Durante este encuentro, el Santo Padre pidió apoyar este medio de transporte para hacerlo sostenible y para garantizar la disminución del dióxido de carbono que sabemos es tan nociva para el ecosistema. El Papa Francisco recibió en audiencia a los casi 400 directivos y empleados del grupo de ferrocarriles estatales italianos. En su alocución, el Santo Padre afirmó que los ferrocarriles estatales son un medio de transporte y de conexión fundamental para el país, además de representar un apoyo e incentivo para el desarrollo económico y social. Y añadió que constituyen una articulación capilar que une las distintas zonas del país, tanto desde el punto de vista práctico como ideal, fomentando el intercambio de personas y bienes, de experiencias y conocimientos, de cultura y de riqueza. El Papa destacó que los progresos realizados y las innovaciones introducidas en este corto periodo son realmente sensacionales, gracias al aumento de la velocidad de viaje, de los servicios y del confort para los pasajeros, y a la interacción cada vez más fuerte con los territorios y otros medios de transporte, junto al gran desarrollo de las estaciones de alta velocidad. Hacia el final de su mensaje, el pontífice expresó su deseo de que los ferrocarriles italianos tengan 3 cualidades, que puedan ser cada vez más atractivos, sostenibles y solidarios. Siano attrattive perché capaci di richiamare investimenti, perché sempre più belle, luoghi dove si sente accolti e a proprio agio, e sempre più sostenibile. Sia perché è economico per il mondo delle imprese e per i singoli cittadini, sia perché è rispettoso del territorio che attraversa e delle comunità che coinvolge. Sostenibile poi dal punto di vista ambientale. Infine, le ferrovie che pensate per il prossimo futuro diventino sempre più solidali.
favoriscano le famiglie e agevolino chi è più in difficoltà per l'età avanzata, i limiti fisici o un reddito poco elevato. El Papa Francisco retomó la celebración de las misas matutinas en Casa Santa Marta. En su primera homilía, el Santo Padre pidió a los fieles católicos que recen por los gobernantes y políticos para que puedan ponerse de acuerdo y sacar la patria adelante, al tiempo que criticó los insultos a los dirigentes. Durante una de las misas celebradas en Casa Santa Marta, el Papa Francisco animó a los cristianos a rezar por los gobernantes y a llevar el sentimiento patriótico a la oración. A partir de la primera carta de San Pablo a Timoteo, el Santo Padre reflexionó sobre la oración, esa oración en la que se pide que todos recen por todos, para que podamos llevar una vida calmada y tranquila, digna y dedicada a Dios. Sin embargo, el Papa se quiso detener en una de las peticiones de la oración, por todos los hombres, y añade a continuación, por el rey y por todos los que tienen el poder. Se trata de una oración por los gobernantes, por los políticos, por las personas que son responsables de llevar adelante una institución política, un país, una provincia. Francisco explicó que los gobernantes reciben adulaciones por parte de sus partidarios o insultos. Lamentó que en la sociedad de hoy se ha generalizado el insulto contra los políticos. Algunos se lo merece, añadió el Papa, pero lamentó que se haya convertido en un hábito, en un rosario de insultos, de descalificaciones. El pontífice subrayó que la política puede ser sucia como puede ser sucia cualquier otra profesión. Somos nosotros los que ensuciamos algo, no ese algo el que se ensucia solo. Debemos convertirnos y rezar por los políticos de todas las ideologías, rezar por los gobernantes. También los gobernantes deben rezar por su pueblo. Los gobernantes son responsables de la vida de un país. Es bonito pensar que si el pueblo reza por los gobernantes serán capaces también de rezar por el pueblo, concluyó el Santo Padre. Chi di noi ha pregato per i parlamentari perché possano mettersi d'accordo e portare avanti la patria? Sembra che lo spirito patriottico non arriva alla preghiera, sia alle squalificazioni, all'odio, alle litte, e finisce così. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Si deve discutere, e questa è la funzione di un Parlamento. Si deve discutere, ma non annientare l'altro. Anzi, si deve pregare per l'altro, per quello che ha un'opinione diversa dalla mia. Hacemos esta pausa, este descanso en la información para invitarlos a que se sumen como aportantes de la Hora de María, específicamente y lo que se refiere a este producto Francisco a Diario. Se puede hacer de dos maneras muy simples, muy prácticas y seguras, llamando telefónicamente al 0810 y 7 veces el número 7 o ingresando en nuestro sitio web radiomaria.org.ar. Dicho esto, vamos a la pausa y ya regresamos con más Francisco a Diario. Francisco recibió en audiencia a los periodistas de la RAI por cumplir sus 40 años de trabajo. En el medio de este contexto y en este marco, Francisco aseguró en el mensaje que compartió con ellos que las noticias locales no son menos importantes que las internacionales, a sopesar también el valor que tienen ambas como tal. Y además aseguró y ratificó la importancia de incorporar las lenguas y las culturas de las minorías. En el marco del aniversario número 40 de la Radio Televisión Italiana, el Papa Francisco recibió en audiencia a una delegación de periodistas de los informativos regionales italianos. En la ocasión, Francisco precisó que el servicio ofrecido por el periodismo regional de la RAI está llamado por su naturaleza a dar voz a la variedad de regiones italianas, especialmente con noticias regionales. El Santo Padre aseguró que Radio Televisión Italiana tiene una misión específica en dos direcciones. La primera, sumergirse en la realidad cotidiana, local,
compuesta de personas, acontecimientos, proyectos, problemas y esperanzas. La segunda es interceptar la misma realidad para poder transmitir a un horizonte más amplio todos los valores que pertenecen a la vida y a la historia de los pueblos, y al mismo tiempo dar voz a la pobreza. La convicción del Papa es que la información local no debe ser considerada menor con respecto a aquella nacional. Es más, asegura que es la más genuina y la más auténtica del mundo de los medios de comunicación, ya que no responde a la necesidad de que se comuniquen los beneficios o los mensajes, sino que está llamada a transmitir solo la voz de la gente en todos sus aspectos y en los diversos momentos de la vida. La RAI, nella sua lunga storia, ha sempre offerto contributi importanti per aiutare il popolo italiano a sentirsi tale con la sua lingua e la sua cultura. E in questi tempi più che mai si avverte la necessità di notizie comunicate con completezza, con un linguaggio pacato, in modo da favorire la riflessione. Parole ben ponderate e chiare, che respingano toni aggressivi e sprezzanti. Pertanto vi incoraggio a continuare a raccontare e a far conoscere quelle realtà genuine che ancora si trovano in tanti angoli dell'Italia. Realtà che non si arrendono all'indifferenza, che non tacciono di fronte alle ingiustizie, che non inseguono le mode. En su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, el Papa Francisco habló del coraje que tuvieron aquellos hombres ante la prohibición de los judíos de enseñar en nombre de Cristo. El Santo Padre aseguró que Pedro y los 11 poseían una obediencia a la fe que luego transmitieron a las comunidades. Tuvieron coraje y el Espíritu Santo siempre estuvo con ellos. Siguiendo con la serie de catequesis basadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Papa Francisco habló del coraje que tuvieron los 12 para enseñar en nombre de Cristo, en una región en donde estaba prohibido hacerlo. Francisco destacó la presencia del Espíritu Santo, que era quien les infundía valentía a los apóstoles, y recordó que lo mismo puede sucedernos si tenemos dentro nuestro al Espíritu Santo. Tendremos el coraje de seguir adelante, de vencer las luchas, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El Santo Padre recordó también a los mártires de hace 4 años, cristianos coptos ortodoxos, verdaderos trabajadores en la playa de Libia. Todos ellos fueron asesinados, pero la última palabra que dijeron fue Jesús, Jesús. No habían vendido la fe, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, dijo el Papa. La palabra del Evangelio no puede ser encadenada ni silenciada, sentenció el Papa, quien concluyó asegurando que los apóstoles son los megáfonos del Espíritu Santo, enviados por el resucitado para difundir rápidamente y sin dudar la palabra que da la salvación. Queridos hermanos, en nuestra catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, llegamos al momento en que los apóstoles son llevados ante el Sanedrín acusados de predicar en nombre de Cristo. A pesar de la prohibición, los apóstoles seguían dando testimonio de Jesús resucitado con gran valentía, llenos del Espíritu Santo. Cuando el Sanedrín está para tomar la decisión de matarlos, se alzó en medio de la asamblea Gamaliel, un fariseo respetado por todo el pueblo, y para ayudarles a reflexionar, tomó la palabra y les enseñó cómo ejercitar el arte del discernimiento frente a una situación que rompía los esquemas acostumbrados. Les pide que dejen libres a los discípulos basándose en la idea de que si su actividad es cosa de hombres, se disolverá, pero si es de Dios, es mejor no luchar contra ellos, porque de lo contrario se expondrían a luchar contra Dios. Las palabras de Gamaliel dan un criterio que tiene sabor evangélico, puesto que invitan a saber reconocer el árbol por sus frutos. También la comunidad eclesial puede aprender del discernimiento realizado por Gamaliel.
Este no consiste en aplicar soluciones preconfeccionadas, sino que es más bien un arte, es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no hacer juicios apresurados, descubriendo en nuestras vidas las huellas de la presencia de Dios. El Papa Francisco visitó a Albano, municipio italiano de la provincia de Lacio, para realizar su visita pastoral. Allí fue recibido por el obispo Marcelo Semeraro y por el alcalde de la ciudad, Nicola Marini, quien le entregó a Francisco las llaves de la ciudad. En Albano, Francisco celebró una misa muy especial. El Papa Francisco se acercó a la diócesis de Albano, cercana a Roma, para participar en la dedicación de su catedral, y en la homilía de la Eucaristía volvió a insistir a los fieles en que se dejen misericordiar por Dios, porque Él primerea siempre, y les invitó a salir de sus casas, atravesar la ciudad y buscar a los olvidados y avergonzados, para que sientan a la Iglesia como su casa. Aclamado por una multitud que lo espera, el Papa llega a la entrada de la Catedral de Albano, donde lo esperaba el obispo de la diócesis, Marcelo Semeraro, y el alcalde de la ciudad. Tras un momento de oración con los sacerdotes en el interior del templo, el Papa se dispuso a celebrar la Eucaristía en el exterior, al lado de la catedral recién restaurada. Durante su homilía, el Santo Padre destacó que el Señor se acuerda de nosotros, no nos olvida, no nos pierde de vista, a pesar de los obstáculos que pueden alejarnos de Él. En ese sentido, el Papa destacó que limitaciones, pecados, vergüenza, murmuraciones y prejuicios, ningún obstáculo hace olvidar lo esencial a Jesús, el hombre que hay que amar y salvar. Finalmente, el pontífice preguntó: ¿qué nos quiere decir el Evangelio en este aniversario de vuestra catedral? Que toda iglesia, que la iglesia con mayúscula, existe para mantener vivo en el corazón de los hombres el recuerdo de que Dios les ama. Il Signore anzitutto si ricorda di noi, non ci dimentica, non ci perde di vista nonostante gli ostacoli che possono tenerci lontano da Lui. Ostacoli che non sono mancati nel caso di Zaccheo, la sua bassa statura fisica e morale, ma anche la sua vergogna, per cui cercava di vedere Gesù nascosto tra i rami dell'albero, probabilmente sperando di non essere visto. E poi le critiche esterne. In città, a motivo di quell'incontro, tutti mormoravano, ma credo che a Albano lo stesso si mormora, no? Limiti, peccati, vergogna, chiacchiere e pregiudizi. Nessun ostacolo fa dimenticare a Gesù l'essenziale, l'uomo da amare e salvare. Che cosa ci dice questo Vangelo nell'anniversario della vostra cattedrale? Che ogni Chiesa, che la Chiesa con la maiuscola, esiste per mantenere vivo nel cuore degli uomini il ricordo che Dio li ama. Como sucedió la semana pasada, el Papa Francisco volvió a expresarse en contra de la eutanasia. En esta ocasión ratificó su postura durante el encuentro que mantuvo con cirujanos y odontólogos del Círculo Italiano. El Santo Padre hizo alusión a la importancia de ejercer la profesión bajo un sistema ético que guíe todas las prácticas de salud. El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a los 350 miembros de la Federación Nacional de los Colegios de Cirujanos y Odontólogos de Italia, ante quienes ha destacado que la medicina, como servicio a la vida humana, implica una asistencia integral a la persona, tanto a nivel físico como espiritual, individual y social. Asimismo, Francisco ha señalado que la enfermedad, más que un hecho clínico, es siempre una condición de la persona, del enfermo, y que por ello el médico no debe perder de vista la singularidad de cada paciente, con su dignidad y su fragilidad, es decir, que cada hombre o mujer enfermo sea acompañado con conciencia,
inteligencia y corazón, especialmente en las situaciones más graves. Con questo atteggiamento si può e si deve respingere la tentazione, indotta anche da mutamenti legislativi, di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l'eutanasia. Si tratta di strade sbrigative di fronte a scelte che non sono, come potrebbero sembrare, espressione di libertà della persona quando includono lo scarto del malato come possibilità o falsa compassione di fronte alla richiesta di essere aiutati ad anticipare la morte. Y llegamos al final de esta edición y siempre, Juan, hacemos un pequeño resumen de las ideas centrales. En este caso yo me voy a detener en el diálogo ecuménico, algo que el Papa Francisco no deja de reforzar y en este caso dirigido a las iglesias orientales. Bueno, esta semana el Papa reforzó esta misión de cuidar y abrazar la vida en todas sus formas, haciendo alusión al rechazo de la eutanasia. Y además en Casa Santa Marta nos pidió rezar por los gobernantes y políticos. Hasta aquí la emisión de hoy, los esperamos la próxima semana en Francisco a Diario.